Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Segunda temporada de Exploradores del átomo al cosmos, donde siempre desentrañamos lo que es la investigación científica de nuestro país, Made in Chile, y por supuesto también hacia el mundo. En este nuevo capítulo de la segunda temporada vamos a estar conversando con Dante Miniti, subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica MAS y también investigador de la Universidad Andrés Bello. Además, parte de este primer capítulo de la nueva temporada, hablaremos de los enormes avances tecnológicos que nos han ayudado a descubrir muchísimos cuerpos celestes que hasta hace poco era imposible saber si efectivamente existían. Sepa cómo desde Chile se está realizando el mayor proyecto de mapeo de la Vía Láctea jamás realizado. Y la nueva forma de observar el universo dista mucho de la de los antiguos astrónomos mirando las estrellas por un telescopio. Hoy, enormes cantidades de datos digitales deben ser analizados en supercomputadoras. Hoy daremos un vistazo al mundo de la astroinformática y su rápido desarrollo en nuestro país. Parte también de este nuevo capítulo, algunas estrellas cuando mueren explotan como supernovas. Estas explosiones pueden entregar importantes pistas para conocer lo que es el universo. Hoy les vamos a contar cómo en nuestro país se está pavimentando el camino para el descubrimiento de supernovas en tiempo real, uno de los grandes temas astronómicos de la próxima década. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de una nueva temporada de Exploradores del átomo al cosmos. Y para conocer un poco más del trabajo del MAS, nuestro primer reportaje trata sobre la galaxia en la cual nuestro sistema solar está ubicado, la Vía Láctea, área en la que justamente trabaja Dante Miniti junto a la directora del MAS, Manuela Socali. Lo vemos en el siguiente nota. Cuando estudiamos los objetos que están en el universo, siempre tratamos de buscar cómo se ha formado esta cosa, de dónde viene, un poco buscar los orígenes del universo y de nosotros en él. La Vía Láctea es una galaxia espiral que contiene 100.000 millones de estrellas unidas por gravedad, una de las cuales es el Sol. Investigadores del Instituto Milenio de Astrofísica, MAS, están liderando un proyecto de mapeo de su parte central y de una parte del disco, llamado Vista Variables in the Vía Láctea, más conocido como el VVV, cuya finalidad principal es conocer la historia de nuestro hogar en el universo. Entender la evolución de las galaxias y más específicamente de las estrellas dentro de la galaxia es súper relevante para entender nuestro origen, porque al principio en el universo, en el Big Bang, solamente existía hidrógeno y helio. Pero nosotros estamos hechos de muchas cosas, de carbono, nitrógeno, muchos otros átomos. Todos estos átomos se han formado en el interior de una estrella. Los átomos de carbono que están aquí estuvieron dentro de una estrella, ahí fueron cocinados. Y entonces, para entender cómo este átomo de carbono llegó ahí, necesitamos entender cómo se formó dentro de una estrella, cómo desde esta estrella pasó al medio interestelar, finalmente llegó a una nube que después formó nuestro Sol y nuestra Tierra. Y ahí en la Tierra pasó a unas cuantas bacterias que fueron evolucionando hasta llegar a esta mano. El proyecto VVV está tomando imágenes repetidas del disco y del centro de nuestra galaxia, con el telescopio infrarrojo VISTA, ubicado en el Observatorio Paranal. Uno de sus objetivos es identificar estrellas cuyo brillo varía, las estrellas pulsantes. ¿Por qué es importante estudiar estas estrellas que nos hablan de cómo se formó la galaxia? Nosotros vamos en búsqueda de estrellas viejas, como los arqueólogos van en búsqueda de artefactos antiguos, como vamos en busca de fósiles, porque nuestro objetivo principal es entender cómo se ha formado nuestra galaxia. Entonces, buscamos a los testigos de cuando la galaxia se estaba formando. Y esos son las estrellas viejas. Para el estudio de nuestra galaxia también son muy importantes la cámara infrarroja. La luz infrarroja puede atravesar la nube de gas y polvo que están en nuestra galaxia. Así como los rayos X atraviesan nuestra ropa, la luz infrarroja puede atravesar las nubes. Entonces, el espacio que hay en nuestra galaxia es más transparente si lo observamos en luz infrarroja. Y yo descubrí mi pasión por la astronomía porque
tuve la suerte de nacer en una ciudad bastante chica, en Italia, en donde era suficiente levantar la cabeza para abrir la boca y asombrarse. Mi pasión por la astrofísica viene de este asombro y la necesidad de entenderlo. Y tal como a esta astrónoma le bastó con mirar las estrellas para fascinarse por los misterios del universo, nuestros privilegiados cielos son sin duda la fuente de inspiración perfecta para los astrónomos del futuro. Todo un universo, todo el misterio de la galaxia que vamos a estar aquí desentrañando en Exploradores junto a Dante Miniti, subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica Más. Dante, un gusto tenerte acá en Exploradores en este capítulo de la nueva temporada. Muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás. Bien, antes de entrar de lleno también a lo que veíamos en la nota A que realizó nuestro equipo sobre el mapeo de la Vía Láctea, un trabajo muy relevante, quiero hacer una pregunta bien desde el que no está tan ligado a la ciencia. Nosotros siempre queremos llegar a aquellos que les interesa la ciencia, pero que de alguna manera están fuera de lo que es todo ese conocimiento. ¿Cómo podemos ir definiendo la astrofísica? Porque hay muchos que confunden que es lo mismo que astronomía. La astrofísica es una visión del universo, pero basada en las leyes físicas. Entonces, es simplemente eso. La astronomía es el estudio del universo en general. Y en tiempos más modernos somos todos astrofísicos porque usamos las leyes de la física, usamos la matemática para describir el universo que vemos. Claro, aquí son solamente desde la tecnología, sino desde las prácticas científicas que van involucrando las leyes físicas, a la matemática, al álgebra, tantas otras, para de alguna manera también llegar a esto que veíamos en la nota, que es un mapeo. ¿De qué sirve? ¿Cuál es la utilidad que se puede tener para el conocimiento, para el mundo, el tener un mapa de la Vía Láctea, que ya es bastante ambicioso? Bueno, sabíamos muy poco de nuestra galaxia hace el siglo pasado, por ejemplo, se debatía incluso si vivíamos en una galaxia y si había otras galaxias externas. Hoy día sabemos que sí la hay y ahora los estudios más modernos quieren tratar de ver los detalles de qué es lo que hay en nuestra galaxia. Por ejemplo, cuántos brazos espirales, que son como la espina dorsal de la galaxia, o en qué se concentra en la región central, en lo que llamamos el bulbo, el bulge, o el agujero negro central, el halo que rodea toda la galaxia. Todas esas cosas son estudios nuevos que estamos haciendo con estos surveys modernos, como el que describía Manuela. Claro. Hay un tema de la tecnología que es bien relevante porque logra dar pasos más agigantados de lo que era antes, muchas veces en algunas investigaciones solamente un sueño. ¿Cómo ha sido también el desarrollo de más en este punto? Tú me comentabas, llevan 3 años funcionando y ya han dado varios pasos y avances con respecto a esto. Tenemos la suerte en vivir en una era en que la tecnología ha avanzado mucho y por lo tanto en astronomía nos podemos aprovechar de eso. En astronomía somos muy afortunados porque avanzaron las computadoras, avanzaron los discos para almacenar datos, ahora podemos almacenar cantidades enormes de datos. Pero no solo eso, también avanzaron las telecomunicaciones, la telefonía, internet, y eso nos permite transmitir los datos. Además, avanzaron los telescopios. Ahora tenemos telescopios gigantes, del porte de esta habitación o más grande. Tenemos conjuntos de telescopios que operan todos al mismo tiempo, como ALMA, por ejemplo, radiotelescopios, y avanzaron los detectores, las cámaras digitales, por ejemplo. Antes uno podía sacar una foto pequeñita, no sé si se acuerdan, las cámaras digitales de antes las fotos eran bien pequeñas. Ahora tenemos millones de píxeles. ¿Y eso cómo se ha reflejado en la investigación del cosmos? Entonces, Dante, hemos podido aprovechar todo ese avance en la tecnología y ahora podemos, por ejemplo, sacar imágenes mucho más grandes, medir mucho más objetos. Cuando antes teníamos que medir una estrella una por una, porque usábamos lo que se llamaba una celda fotoeléctrica, ahora podemos medir millones de estrellas al mismo tiempo. Y eso ya nos permite hacer estos mapeos gigantes. Entramos en la era de Big Data en astronomía. Y eso es lo que queremos hacer con el MAS. Ese es uno de los objetivos de nuestro instituto. Este paso y este movimiento que tiene el MAS en ese sentido del Big Data obedece también a la necesidad internacional de generar la propia tecnología, de
al minuto de plantear una investigación con respecto, por ejemplo, a un mapeo de la Vía Láctea, tener que crear las herramientas para poder desarrollarlo? Sí, claro. En el caso particular nuestro, lo que hacemos es crear los algoritmos. Nuestro instituto es una asociación de astrónomos, estadísticos e informáticos, lo que nos permite, esta interdisciplina nos permite atacar estos temas nuevos de Big Data. Claro, son temas nuevos que están presentes en la investigación astronómica y científica en general. Y vamos a hablar un poco de eso también en el programa, porque nada de esto, lo que estamos hablando con Dante, sería posible sin las herramientas, sin la tecnología, sin las prácticas. Y aquí, por ejemplo, la astroinformática es una que ha ayudado a revolucionar todo lo que se trata de la investigación de los astros, del cosmos. Vamos a ver justamente lo que se trata esta nueva disciplina y también cómo se aplica en el Centro MAS. Motivados por promover un trabajo multidisciplinario, en el MAS se reúnen no solo astrofísicos, sino que también ingenieros y estadísticos, quienes desarrollan las herramientas necesarias para el análisis de la gran cantidad de datos que caracterizan la astrofísica moderna, donde la tecnología ha hecho posible recoger enormes volúmenes de datos diariamente en observaciones astronómicas. Pablo Esteves, investigador del MAS y miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, ha sido uno de los pioneros en consolidar esta nueva rama interdisciplinaria de la astronomía para hacer frente a los retos que enfrentamos como país como epicentro mundial de la astronomía. Cada vez van a haber más datos disponibles, en particular eso es muy cierto en astronomía porque los telescopios grandes que se van a construir en los próximos 10, 20 años ya se decidieron. La mayoría de ellos se van a instalar en Chile y esos nuevos telescopios van a generar una cantidad enorme de datos. Hay muchos alumnos que están interesados en hacer estas aplicaciones porque le encuentran un sentido a todas las fórmulas matemáticas. Finalmente estás haciendo algo, descubriendo algo, encontrando algo nuevo. Lo que hago hoy en día yo es básicamente analizar series de tiempo astronómicas e imágenes astronómicas que vienen de estos sondeos que producen una cantidad de datos enorme. Entonces, en ese caso, el astrónomo no puede ver los datos uno por uno. Es ahí donde entran los especialistas en astroinformática, donde usando métodos, usando herramientas y usando modelos, reducen la cantidad de datos que el astrónomo tiene que revisar al final. Para los ingenieros, el aplicar sus conocimientos a la investigación astronómica es un desafío profesional poco convencional, pero también una oportunidad de acercarse a otras motivaciones que le entregan una gran satisfacción personal. En principio, para mí, era una señal a la que yo podía aplicar mis herramientas, pero obviamente la astronomía le da como un cariz fascinante. Además, que de muy chico yo con mi mamá íbamos a hacer observaciones como de astronomía aficionada. La motivación para hacer esta aplicación en astronomía es, en primer lugar, porque es fascinante. Yo creo que es algo que nos fascina a todos, no importa cuál sea tu profesión, uno siempre ha estado fascinado por las estrellas. En el caso mío particular, me lleva a mi padre, quien era un fanático aficionado de la astronomía. Por lo tanto, es una motivación muy arraigada en el fondo del alma de uno. La pasión por la ciencia es el motor de los grandes desafíos astronómicos del Chile del mañana y lo que mueve a nuestros investigadores a ampliar día a día las fronteras del conocimiento. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos a Exploradores, estamos conversando con Dante Miniti, subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica. Y Dante, aprovecho lo que veíamos en la nota antes de la pausa, la astroestadística, la astroinformática, de alguna manera vienen a revolucionar lo que es la astronomía y la astrofísica, porque logran concentrar un universo, y varios universos podríamos decir, de información y poder enfocarla, ¿no?
Sí, efectivamente, se complementan muy bien con la astrofísica moderna porque nos permiten estudiar millones y millones de objetos al mismo tiempo y seleccionar aquellos que son interesantes. Porque el cielo, aunque parezca estático, hay cosas que ocurren que son muy raras. Hay estrellas que desaparecen, otras que aparecen, hay objetos que se mueven y todo eso hay que encontrarlo. Es encontrar la aguja en el pajar, y la astroestadística se complementa con la astronomía ayudándonos con sus herramientas a analizar esa enorme cantidad de datos. Estas disciplinas que se han incorporado, Dante, permiten de alguna manera, y ahí a uno le salta la pregunta, acelerar los procesos de investigación. La astronomía, la astrofísica son disciplinas científicas de siglos, pero donde obviamente ya con la evolución de la tecnología, también de la curiosidad de las personas, como que siempre se busca el resultado, el descubrimiento. ¿Se logra llegar a esto? Sí, claro, pero son problemas distintos. Antes eran problemas más acotados que una sola persona podía atacar, ¿no? Y encontrar las respuestas. Ahora ya esta ciencia ha avanzado tanto que tenemos problemas más específicos, mucho más detallados, y que una sola persona no puede contestar. Entonces nace estas colaboraciones internacionales, se crean estos observatorios que cuestan muchísimos millones de dólares, y entonces el tiempo de observación de telescopios es muy caro. Tenemos que compartir todos estos datos que están sacando y aprovecharlos para atacar estos problemas que son mucho más difíciles, mucho más complejos de los que podíamos responder antes, siendo astrónomos individuales. Por eso institutos como el nuestro ayudan al avance de la ciencia. También se comparten capacidades, y algo que por lo menos yo tomé como conclusión de la primera temporada de Exploradores, que todas las disciplinas científicas están interconectadas unas de otras. ¿Cómo se da en la astrofísica? Aquí lo veíamos, por ejemplo, con ingenieros eléctricos que a través de la astroestadística logran justamente hacer un trabajo acá. Es cierto, ahora muchas de las ciencias no pueden permanecer aisladas. Y eso es porque ha avanzado tanto el conocimiento humano. Otro ejemplo, bueno, ese que mencionabas tú es un ejemplo, pero otro ejemplo, por ejemplo, es la astrobiología, en donde se estudia el origen de la vida en el universo, donde se estudia el futuro de la vida en el universo. Y ahí astrónomos solos no pueden atacar el problema, biólogos solos no. Se necesita este enfoque interdisciplinario. Y eso es lo que hacemos en el MAS. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes, que no es tan fácil, porque al principio es difícil, porque distintas ciencias hablan idiomas distintos, por ejemplo. Son códigos distintos de una misma materia. Digamos. Entonces tenemos que aprender cuál es el lenguaje de los estadísticos, y ellos tienen que aprender cuál es nuestro lenguaje. Pero eso al principio. Ahora ya estamos todos trabajando muy codo con codo y haciendo muchos progresos. Y ese trabajo también, ¿cómo se da desde estas brechas generacionales que se pueden dar entre los que ya llevan años con la disciplina y aquellos que llegan con ese grado de idealismo, de curiosidad, y también con una tecnología que ha avanzado a pasos agigantados? Nunca me habían hecho la pregunta de la brecha generacional, pero yo no creo que haya brecha generacional. Nuestro equipo contiene gente de todos los estratos etarios. Así que, y todos trabajamos en conjunto, y sobre todo las mentes jóvenes tienen ideas nuevas y son mucho más rápidos para obtener resultados, manejar los datos. Y la gente más vieja, como yo, no estoy hablando de mis compañeros, son todos jóvenes ellos, tenemos experiencia y podemos tal vez supervisar y decir hacia dónde estamos apuntando. Hay un complemento que aquí lleva de alguna manera una simbiosis en este trabajo de investigación. Claro, sí. Quiero llevarte ya al plano de la gente que está fuera del instituto, que está fuera del centro y también de la disciplina que tú practicas. Aquí todos los que nos ven son muchos que les interesa la ciencia, pero que han estado alejados de alguna manera. ¿Cuáles son las grandes dudas que a tu juicio se da en la gente con respecto a la astrofísica, al universo, al cosmos, la Vía Láctea? Generalmente la primera es, ¿estamos solos? Esa es como la gran pregunta, pero también hay otras. ¿Cuáles crees tú que son? Hacen muchísimas preguntas y muy interesantes que nos obligan a replantearnos nuestra propia ciencia, la astrofísica. Pero esa que tú mencionabas es una de las más fundamentales, yo creo, en la cual se está poniendo mucho esfuerzo. Además, el tema de la cosmología,
para el cual, por ejemplo, las supernovas nos ayudan a estudiar el universo. Además, el tema de nuestra galaxia. O sea, estamos insertos en una galaxia, el Sol es una estrella de 100.000 millones. Entonces, ¿cómo se mueve nuestra galaxia? ¿Cuál es el rol del Sol dentro de ella? Además, el sistema solar mismo. ¿Qué otros mundos puede haber que podamos explorar y que podamos utilizar? O sea, claro, podemos minar asteroides, por ejemplo, sacar metales de asteroides. Sacar recursos naturales desde donde no pensábamos. Y tú hablabas, Dante, de un fenómeno también bien particular y muy vistoso del universo, que es el de las supernovas, porque no sabemos si vamos a alcanzar un reconocimiento, por ejemplo, como un premio Nobel, pero sí sabemos que una de las áreas de trabajo del MAS, en este caso, está muy relacionado con el Nobel de Física del 2011. Fíjese que se basó justamente en el estudio de las supernovas. Investigadores del instituto se han dedicado a cazar supernovas, desarrollando una metodología muy novedosa y relevante para el futuro de la astronomía. Tema que vamos a explicar en la siguiente nota. Son la muerte violenta de una estrella, y su estudio nos permite entender el origen de los elementos pesados, como el fierro, el magnesio o el silicio, como también comprender cómo se expandía el universo a lo largo de su historia. Las supernovas son siempre un objeto cambiante, eso es bien interesante, no son nunca lo mismo, y entonces me capturó mi interés, digamos, y seguí con la supernova, digamos. Gracias al estudio de las supernovas termonucleares, se determinó que el universo se expande de forma acelerada. Las supernovas son importantes porque son tan brillantes que nos permiten verlas a distancias muy, muy lejanas. Nos permiten entonces entender cómo se expandía el universo a lo largo de su historia. Motivados por incrementar el número de supernovas descubiertas en el hemisferio sur, surge el proyecto CHASE, liderado por Giuliano Pignata, el cual consiste en monitorear un conjunto de galaxias numerosas veces durante la noche para descubrir supernovas muy jóvenes de gran brillo. Una vez descubiertas, se les da seguimiento por varios años para saber más sobre su mecanismo de explosión. El CHASE prácticamente viene del nombre Chilean Automatic Supernova Survey, que significa es una survey completamente chilena, liderado aquí por investigadores que están aquí en Chile, y usa telescopios de pequeño tamaño. La idea es observar un conjunto de galaxias muy cercanas de manera de poder descubrir la supernova cuando acaba de explotar. ¿Por qué eso? Porque cuando la supernova acaba de explotar, prácticamente uno puede determinar algunos parámetros físicos que no se pueden hacer cuando la supernova ya lleva 4 o 5 días de explotar. El CHASE ha sido y va a ser también una palestra por los jóvenes estudiantes que se quieren tener el primer contacto, digamos, con la investigación astronómica. Y entonces, digamos, va a ser, digamos, ya se formaron ya unos 10 o 15 estudiantes que ya, bueno, han también cambiado su disciplina, pero siguen, digamos, ligados a la astronomía y se han iniciado su primer paso en investigación con el CHASE. Otra de las búsquedas de supernovas realizadas en MAS es el proyecto High Cadence Survey, conocido como HITS, liderada por Francisco Forster. Su objetivo era monitorear el cielo con mucha frecuencia y procesar las imágenes que vienen del telescopio en tiempo real. Para hacer esto, estuvimos observando con un telescopio que se llama el telescopio blanco en Cerro Tololo, que tiene una cámara que se llama DECAM, The Dark Energy Camera, que tiene 500 millones de píxeles. Entonces, la estrategia que seguimos fue, cada 1 minuto y medio más o menos, ir a una nueva posición en el cielo, observar. Cuando se termina la observación, inmediatamente se mandan los datos a Santiago, al supercomputador, y eso lo hicimos 250 veces por noche. Este tipo de investigación posiciona a Chile a la vanguardia del análisis en tiempo real para búsqueda de supernova, por una combinación de tener la cercanía de los instrumentos para poder transferir los datos muy rápidamente, tener el supercomputador disponible con personas que saben usarlo, con expertos en computación, no solamente astrónomos, un equipo bien diverso. Y esto, en el contexto de futuros proyectos como el telescopio que se llama el LSST, el Large Synoptic Survey Telescope, es muy relevante, porque ellos van a tener que hacer el mismo ejercicio todas las noches durante 10 años. Entonces, de alguna manera, nosotros fuimos pioneros en realizar esto, pero en una escala menor, para ese proyecto futuro que se viene a Chile. Sin duda, un gran desafío tecnológico y humano que sitúa a Chile a la vanguardia de la investigación astronómica, un espacio cada vez más interdisciplinario y colaborativo,
donde la clave para el éxito está dada por saber trabajar juntos, abriendo paso a la ciencia del futuro. Explosión de datos, justamente la supernova, y que es parte también del trabajo que ha hecho el MAS. Dante, nos quedan algunos minutos de programa y quiero volver a un tema que hemos estado conversando, de aquellos que les interesa la ciencia, la astrofísica, conocer también sobre el MAS. ¿Cómo ha sido el trabajo de difusión por parte de ustedes para, de alguna manera, bajar, que es un tema que nos gusta hablar mucho aquí en Exploradores, del Olimpo, la ciencia hacia el resto de las personas? Bueno, tenemos un equipo de difusión excelente. Ahora, ustedes comprenderán que tratar de hacer ciencia de punta, competitiva, es nuestro mayor objetivo. Por supuesto, entonces, ese es su centro finalmente. Eso nos lleva el 100% de nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo estamos inmersos en una sociedad que nos apoya y estamos muy agradecidos por ese apoyo. Entonces, ¿es una sociedad más interesada? Sí, está muy interesada, porque la astronomía entusiasma a la gente. Entonces, dedicamos tiempo a la difusión, aunque tengamos que trabajar 60, 70 horas semanales, y es muy satisfactorio porque ver la cara de los niños cuando observan por primera vez un telescopio o cuando uno les regala un libro o cuando uno le muestra la imagen de un nuevo descubrimiento, eso es muy reconfortante. Así que la difusión es importante para nosotros. Claro, lo veíamos, por ejemplo, en la nota, toda la relevancia que tiene, por ejemplo, el estudio de las supernovas, un trabajo bien intenso que han llevado a cabo en el MAS y que es parte también de otros. Si nos puedes comentar cuáles son las miradas que se tienen para adelante en términos de este centro. Bueno, queremos perpetuar el centro en el tiempo. Ojalá seamos exitosos en estos temas de investigación y tratar de seguir armando este equipo interdisciplinario, tratar de seguir formando jóvenes en esta ciencia. Y los temas en los que trabajamos son demasiado interesantes. Cuando nos juntamos, hacemos la reunión anual y cada investigador cuenta su tema, ahí surgen ideas nuevas, surgen colaboraciones. El tema de las supernovas, el tema de los planetas extrasolares, el tema de la exploración de la galaxia y tantos otros temas son demasiado interesantes. Como me imagino que muchos también nacen de la colaboración internacional. Es parte también de este trabajo. En eso también tenemos suerte, que la astronomía es una ciencia que inherentemente es internacional, es colaborativa, porque tenemos que atacar problemas demasiado grandes que una sola persona no puede abordar. Justamente. Dante Miniti, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la segunda temporada de Exploradores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Que estén muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos, nuestro hashtag para conversar con ustedes a través de las redes sociales y por supuesto también los contenidos de esta nueva temporada y de la anterior en 24horas.cl, nuestro portal de noticias. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión.